La presente clase 32 tiene que ver con la optimización no lineal. Este es un tema extremadamente amplio, por lo que aquí se darán las ideas principales para que el cursista pueda saber qué es lo que tiene que estudiar de verdad. Es decir, se hace una introducción a la optimización no lineal. El método de solución utilizado para optimizar el régimen de formación del acero durante la laminación es una modificación del algoritmo de Hooke y Gibbs, el que explicaremos en detalle a partir del conocimiento de los grupos de métodos y las ideas principales en las que ellos se basan. Bueno, en este caso se selecciona un punto base inicial y un paso de longitud h para cada una de las variables x, y. Este punto base se puede adoptar como el punto normalmente utilizado por tecnología y que nosotros queremos mejorar. Se procede de la siguiente manera. Se calcula el valor de la función objetivo en el punto base y se hace variar para cada una de las variables en su orden el valor de la variable independiente. En este caso va a ser la altura de cada pase de laminación. Entonces se modifica tanto en sentido de incremento de la variable como de decremento, y se selecciona la modificación con mejor variación y se continúa la variación en ese mismo sentido hasta tanto mejore el valor de la función objetivo. Cuando deje de mejorar, se adopta como nuevo punto base, que si este nuevo punto base coincide con el punto base inicial, entonces quiere decir que no se alcanzó reducción de la función objetivo. Si esto ocurre, se reduce el paso porque hay que intensificar la búsqueda en espacio más reducido. En el caso que sea diferente, se adopta el nuevo punto base obtenido y se repite el procedimiento hasta que se alcance la precisión deseada. Otra tarea importante que hay que enfrentar consiste en hallar el óptimo global o por lo menos un óptimo satisfactorio en presencia de óptimos locales. Esto se realiza por el siguiente procedimiento. Se establece primeramente una variable que contiene el valor récord, se establece igual a infinito, un número muy grande, y se establece un ciclo iterativo con variación de un contador k, dentro del cual se generan números aleatorios. Se realiza el proceso de optimización por el método seleccionado, pues aplicable a cualquier método de optimización, y si mejora el valor de la función objetivo a partir de la generación de un punto inicial aleatorio, pues sencillamente se memoriza el valor obtenido, se le da como valor récord el resultado obtenido de la optimización y se vuelve a generar un número aleatorio hasta que se logre que no mejora, y si no mejora, sencillamente se verifica si ha transcurrido un número de k subrayado seguido de ocasiones sin que mejore el valor de la función objetivo. Si al menos una de las soluciones se logra que mejore el valor de la función objetivo sin alcanzar el valor de k subrayado, pues entonces se rectifica
el valor K igual a 1 y vuelve otra vez el proceso hasta tanto transcurra un número seguido de veces K sobre el rayado sin que logre mejorar el valor de la función objetivo. Este procedimiento se utiliza como idea de partida para determinadas heurísticas que fueron anteriormente estudiadas. En la lámina se muestra un modelo de optimización que tiene como objetivo minimizar la energía consumida en un horno metódico para calentar una palanquilla a la temperatura de superficie no inferior a la establecida por tecnología y además para la diferencia de temperatura entre superficie y centro también establecida por la tecnología. Esta tarea coincide conceptualmente con la conciliación del régimen de deformación y de calentamiento si sencillamente se le incrementa una componente generada en el sistema de deformación que permita considerar la energía total en calentar y deformar. Pero bueno, el procedimiento a emplear es el mismo, que será el que veremos en la próxima lámina. Solo indicaremos que el cálculo tanto de la energía consumida como de la temperatura alcanzada por la superficie y el centro de la palanquilla es un cálculo tecnológico extremadamente complejo que requiere el desarrollo de todo un sistema de cálculo. Es decir, la energía en calentar es el resultado del balance térmico dentro del horno para valores dados de temperatura y valores dados de la variable de coordinación, que en este caso es la productividad del horno a la hora de extraer las palanquillas. Y asimismo, las temperaturas de superficie y centro es resultado de un proceso de simulación del cálculo del metal dentro del horno para los valores de temperatura de las zonas que se establezcan. La temperatura misma de la zona es una temperatura representativa. Se elige un punto dentro del horno que se considera representativo y en ese punto se mide la temperatura. Y esa es la temperatura que tendría que regular el sistema correspondiente de regulación de temperatura de acuerdo al régimen óptimo que se halle mediante el sistema. En este caso, se establece un algoritmo de solución que combina el método de exploración con una búsqueda aleatoria, porque los puntos intermedios para la partición del intervalo se establecen de forma aleatoria, es decir, se establecen números aleatorios entre valores inferiores y superiores de las temperaturas de la zona y los intervalos se particionan si haya las 2 a la n de soluciones, se calcula el consumo de combustible con la penalización por el incumplimiento de las restricciones y se eliminan aquellos subintervalos que no contienen la componente encontrada de la mejor solución entre estas 2 a la n soluciones generadas. El proceso concluye cuando el máximo intervalo de búsqueda que va quedando se hace inferior a un valor preestablecido de precisión de la búsqueda. Como conclusión de la presente clase, se puede decir que los métodos basados en gradientes se usan básicamente para la optimización de modelos que admiten derivación analítica, dadas las complejidades del cálculo numérico de las derivadas. La búsqueda directa es adecuada para optimizar modelos descritos por procedimientos complejos de cálculo de ingeniería.
los que pueden ser perfeccionados con la introducción de elementos de búsqueda casual. Los procedimientos de penalización por incumplimiento de restricciones permiten el uso de los métodos de búsqueda directa en presencia de restricciones. Por supuesto que el tema no quedó completo totalmente, pero bueno, se dan elementos suficientes como para poder utilizar la penalización. Resulta indispensable utilizar procedimientos que permitan aproximarse en lo posible al óptimo global en presencia de óptimos locales, lo cual abunda mucho en la práctica de desarrollo de procedimientos de optimización usando los métodos iterativos de la programación no lineal sobre procedimientos de cálculo de ingeniería. Yo diría que casi en la gran mayoría de los casos se hace indispensable el uso de estos procedimientos.